El sangrado digestivo nunca es normal. Heces negras, sangre roja o vómitos con sangre son señales de urgencia, incluso si no hay dolor. Aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, nuestra segunda sección de entrevista, en donde estamos platicando con el doctor Torrecilla sobre el aspecto fundamental del abordaje, de los indicadores que pueden dar una evidencia de algo más. Hablar de sangrado tubo digestivo, obviamente es hablar desde una primera porción en el tubo digestivo alto, que puede ir de esófago, estómago y algunas otras porciones, pero cómo abordar de forma integral un sangrado digestivo que puede tener como característica un síndrome anémico y de alguna manera llegan contigo con un padecimiento que no se ha diagnosticado de forma específica y que hemos llegado a emplear hasta cápsulas endoscópicas para su abordaje, y lo digo en la práctica clínica de un servidor, pero que nos permite hacer este diferenciador. Así es, doctor. El sangrado digestivo, el sangrado gastrointestinal se puede presentar de diferentes formas. Digamos, desde un sangrado que puede ser manifiesto, es decir, ver en las evacuaciones los restos de sangre, ya sea color negro, color vinoso, color rojo, como había comentado, hasta un sangrado oculto, es decir, un paciente que tiene anemia y que en el abordaje se encuentra sangre oculta en heces y que requiere un abordaje más completo mediante estudios endoscópicos. También por la edad, siempre se recomienda que a partir de los 45 años busquemos de forma intencionada mediante estudios no invasivos con sangre oculta en heces o colonoscopía para la detección oportuna de lesiones que puedan progresar a cáncer. En el contexto de sangrado digestivo, primero iniciamos, cuando no tenemos una causa identificada, iniciamos el abordaje mediante una endoscopía alta, es decir, una revisión del esófago, el estómago, que eso pudiera explicar, el sangrado de una úlcera, varices esofágicas en un paciente con cirrosis, esofagitis, entre otras enfermedades. Si no encontramos algún hallazgo y el paciente persiste con datos de que sigue perdiendo sangre, entonces continuamos el abordaje con una colonoscopía en la que podemos identificar desde hemorroides, que es algo más evidente, hasta otro tipo de condiciones como úlceras, enfermedades inflamatorias en el colon, pólipos o tumores, que es uno de los diagnósticos que siempre buscamos descartar por la gravedad de la condición o de la enfermedad. Y doctor, ¿por qué debemos estar alertas y no normalizar esas ocasiones en que tenemos diarreas crónicas, estreñimiento severo y cambios intestinales súbitos? ¿Por qué no los debemos normalizar? ¿Qué énfasis debemos hacer en estos casos? Siempre, doctora, debemos evaluar cuando estos cambios en nuestro patrón evacuatorio se relacionan o se combinan con otra sintomatología, y sobre todo cuando debutamos con estos síntomas, siempre se recomienda que a partir de los 45, 50 años, si debutamos con síntomas que parecieran gastritis, que parecieran colitis, no quedarnos con ese diagnóstico y llegar, a investigar específicamente por qué cambiaron estos hábitos intestinales y fue de reciente forma. Entonces, algo importante es siempre buscar si estos cambios en el hábito intestinal se combinan con alguna otra condición, como ya hemos comentado, la pérdida de peso, el sangrado, anemia. En padecimientos donde se involucra una afectación en la vía biliar y obviamente vincula importantemente cambios clínicos que podemos denominar médicamente como ictericia, donde la coloración de este paciente, sé que son casos muy específicos, pero que obviamente diríamos que ya no los vemos, pero siguen llegando a nuestros consultorios, desafortunadamente, pacientes que no hicieron nada por el temor a enfrentarse a lo que nos acabamos por encontrar de manera tardía. ¿Qué está indicado como abordaje clínico en este tipo de pacientes? Y de manera clínica y obviamente de manera técnica, ¿qué estudios son los que se tienen que hacer en un paciente que se sospecha de algún padecimiento de afectación en la vía biliar? La ictericia efectivamente es una de las manifestaciones más importantes que pueden darnos pista de algún problema tanto de las vías biliares como del hígado como tal. Aquí, siempre se recomienda
pues realizar un abordaje completo del paciente que tiene ictericia o tiene esta coloración amarilla, porque hay muchas causas, desde un proceso obstructivo, es decir, que el drenaje de la bilis o las vías biliares estén comprimidas, ya sea por un problema en el páncreas, por una piedra que previamente estaba en la vesícula y migró, o inclusive tratarse de alguna hepatitis específica, desde hepatitis virales, hepatitis asociadas a medicamentos o problemas hepáticos que requieren un diagnóstico y un tratamiento específico. Doctor, platícanos, por ejemplo, en Digestic, ¿qué acciones llevan a cabo cuando se presenta en consulta un paciente con estas red flags que acabamos de mencionar? Bueno, siempre a los pacientes se les propone el escrutinio, que el escrutinio es la prevención y es la mejor forma de detección oportuna, de prevenir, como su nombre lo dice, enfermedades malignas o graves en el tracto gastrointestinal. Entonces, a partir de cierta edad, como lo había comentado previamente, los 45 años, todos debemos de tener nuestra primera colonoscopía con el objetivo de prevenir enfermedades que posteriormente sea más complejo su tratamiento. A su vez, también pacientes que tienen síntomas de alarma, pues siempre se recomienda consultarlo, evaluarlo y posteriormente, si en esa evaluación requiere algún procedimiento endoscópico, proponérselo pues para llegar a su diagnóstico. Creo que esta parte de los red flags yo creo que marcan mucho la pauta para buscar cómo en otros padecimientos clínicos, hablo mucho de los padecimientos en el área, mis pacientes con enfermedad renal, en mi experiencia clínica, de repente juegan un rol muy simulador de otros padecimientos y no lo puedo dejar de señalar. Tienen una condición de simulación. El paciente con una condición urémica por condiciones tóxicas a veces no nos da como manifiesto y descartamos otros padecimientos y hemos venido a encontrar padecimientos serios como un cáncer de colon que tiene simuladores. ¿Cuáles podríamos ser los simuladores gastrointestinales que se dan como manifiestos para padecimientos graves que el paciente tiene que tener como foco de alerta en el día a día de sus hábitos? Hablando pues que la gente no tiene un buen hábito alimenticio, doctor, y que obviamente el paciente tiene que estar monitoreando características de las heces y con qué regularidad, porque no hacemos un estudio coprológico frecuente hasta que tenemos un cuadro crónico de diarrea. La periodicidad con la que alguien debe estar monitoreando sus heces con estudios periódicos o algo más específico. ¿Cuándo? Bueno, la monitorización de las evacuaciones o la identificación de cambios en las heces, sobre todo el sangrado oculto, pues se busca, como había comentado, a partir de los 45 años, una vez al año, o la otra opción es realizar una colonoscopía y de acuerdo a los hallazgos de la colonoscopía se normará cuando se requiera la siguiente colonoscopía con el objetivo de escrutinio. Siempre que una diarrea se hace, un cambio en las evacuaciones se hace crónico, es decir, más de 4 semanas, también se debe de hacer un abordaje, digamos, en ese momento, es decir, en ese momento evaluando las características de las evacuaciones, si hay sangrado microscópico, si hay moco que el paciente no haya identificado. Digamos, son los datos clínicos para buscar cambios específicos en las evacuaciones. Los aspectos parasitarios, que creo que es algo que a veces no tocamos, pero que la gente en una constante clínica nos lo consulta y que no lo hacen con el gastroenterólogo, lo hacen de repente con el clínico. Enfermedades parasitarias del hoy, independientemente de las amibiasis, ¿qué otro tipo de padecimientos y qué sugerencia clínica tienen hoy las guías de enfermedades parasitarias? Porque creo que desafortunadamente para nuestro país, pero seguimos teniendo una gran incidencia y creo que a veces ya no abordamos como lo hacíamos de manera previa ciertos padecimientos parasitarios que siguen siendo del día a día, ¿no? Sí, cuando hay alguna manifestación asociada a la parasitosis, siempre es indicado buscarlas, es decir, descartarlo en el panorama en el que estemos. Es decir, un paciente con
cuadros gastrointestinales de dolor, de diarrea, etcétera, necesitamos hacer un abordaje y dentro de ese abordaje precisamente está descartar alguna de estas parasitosis. Actualmente se recomienda pues buscar estas parasitosis en situaciones de mayor incidencia, en zonas de mayor incidencia, y siempre que tengamos algún familiar o alguna persona con la que convivimos, buscarlo de manera intencionada, digamos, en el círculo que rodea a esa persona, es decir, en las personas que conviven con la persona en la que ya se identificó esa parasitosis, para, en caso de que también haya una parasitosis en alguna de esas personas, tratarla. Pero bueno, siempre que hay algún síntoma que pudiera asociarse a alguna parasitosis, buscarla y si se confirma, en ese caso tratarla. Hablando específicamente de lo que mencionaba de las guías, ¿sigue estando en una guía internacional la desparasitación en nuestro país como parte de un esquema? No, actualmente, digamos, la desparasitación constante o intermitente, como se venía practicando previamente, no está indicado a menos de que estemos en una zona donde haya esa recomendación específica de sí buscarlos y sí, digamos, desparasitarnos en ese periodo. Pero actualmente no se cuenta con esa recomendación de desparasitación constante o parcial, digamos, como se había estado haciendo antes. Vamos a ir a un corte comercial y seguimos platicando un poquito más para concretarle a usted cuáles son los signos de alerta o red flags con los que usted debe contemplar en caso de alguna urgencia gastrointestinal. Continuamos Torre Médica. Dolor abdominal persistente no debe normalizarse. Más de 2 a 3 semanas sin causa clara es una señal de alarma.